Hola, estamos en el Instituto de Enseñanza Secundaria Gabriel García Márquez de Leganés, de Madrid, donde yo soy profesor de religión. Yo me llamo Santiago Mata, soy doctor en Historia y licenciado en Periodismo. Voy a hablaros del libro último que he publicado que se llama Mártires cristianos bajo el nazismo, donde cuento la vida de los cristianos que fueron perseguidos por Hitler. Todo el mundo sabe que Hitler persiguió a los judíos, pero también es importante saber que Hitler, ante todo, odiaba la religión católica porque era la suya, la que había conocido desde pequeñito. Entonces él, digamos, en su rechazo a todo el orden establecido, era un hombre, digamos así, un antisistema desde niño, pues, y en su radical opción por la violencia, se enfrentó, ante todo, a aquellos que defendían el amor al prójimo. La idea de escribir este libro me surgió precisamente en este instituto a raíz de una exposición sobre el Holocausto, que al final de la cual se preguntaba a los alumnos, alguien preguntó, ¿qué harías si te encontrases con Hitler por la calle? Y una alumna dijo, yo me haría un selfie, y a mí eso me provocó un choque al darme cuenta de que mucha gente ya no sabe, no es consciente del mal, de ese mal tan terrible que quizá los más mayores conocemos, y se ha llegado un poco a quizá banalizar, a convivir con personas o situaciones históricas que nos parecerían monstruosas. Los mártires son los cristianos que más admiramos o que más veneramos porque son el vivo ejemplo de Jesucristo. Son personas que han muerto por la fe y eso requiere una doble condición. Por una parte, que el que te mata o el que causa tu muerte lo haga por odio a la fe, y que tú aceptes esa muerte. Si tú te rebelas, si tú rechazas, pues no eres un mártir. El mártir tiene que ser abnegado, tiene que consentir en su propia muerte. Es decir, el mártir prefiere que le hagan el mal antes que hacerlo. El mártir es aquella persona que se niega a hacer el mal y prefiere sufrirlo. Por eso digo que es como Jesucristo. En el caso de una guerra, lógicamente se matan muchas personas por muchos motivos y por odio racial o por odio político, etc. Pero cuando existe un componente religioso, tiene que ser, para que una persona pueda ser llamada mártir, tiene que ser un componente esencial. Quiere decir que si tú no fueras cristiano no habrías muerto. La Iglesia nunca obliga al martirio, pero siempre lo propone. O sea, la Iglesia nunca te va a forzar, pero siempre te va a proponer. Siempre. Y entonces, aunque nosotros no vayamos a morir, siempre tenemos que estar dispuestos a aceptar ese ejemplo, que en definitiva es el de Cristo, ¿no? A veces pensamos que los mártires son una cosa muy lejana. Es cierto que son a veces lejanos en el tiempo, pero también cercanos, primero cercanos a veces geográficamente, porque en nuestro país ha habido mártires, aunque haya sido hace 100 años o hace 80, y luego siempre cercanos en el tiempo, porque hoy día, incluso cada vez más, se puede decir que hay cada vez más mártires, cada vez hay más cristianos perseguidos. Incluso el Papa insiste mucho en que ahora mismo hay 200 millones de cristianos en situación de persecución y no podemos darles la espalda. Nosotros los cristianos no somos héroes como los héroes de Marvel, sino que somos héroes porque somos humildes, porque nos damos cuenta de nuestra propia fragilidad. Entonces, en ese sentido, yo pienso que eso es bueno para los jóvenes de hoy, que son más frágiles, que se sienten más frágiles, les atrae más esa humildad que ese ejemplo casi soberbio del superhéroe. Los cristianos no somos superhéroes. Entre los santos, o entre los mártires del nazismo, destacan tres que han sido ya canonizados. El primero es San Maximiliano Kolbe, sacerdote polaco, que murió en Auschwitz. La segunda es Santa Teresa Benedicta de la Cruz y el tercero es San Tito Brandsma, que acaba de ser canonizado el 15 de mayo del 22. Este es un sacerdote carmelita, traductor de las obras de Santa Teresa al holandés, por tanto muy buen conocedor del castellano, periodista, profesor de universidad, rector, y que sobre todo por su coherencia al negarse a hacer propaganda del nazismo. El libro está dirigido a todos los que quieran conocer la historia del cristianismo, las circunstancias particulares de Alemania y del nazismo, cómo es posible que en un país de tradición cristiana pueda surgir un régimen cargado de odio, como por qué hacer frente a esa pasividad de la mayoría o incluso connivencia de la mayoría, y aprender que los cristianos siempre tenemos que ir a contracorriente y siempre vamos a ser una minoría, y que incluso dentro de los cristianos pues siempre va a ser una minoría aquellos que rechacen el mal radicalmente, pero que esos son los que realmente para nosotros son un ejemplo.